Hola, mi nombre es Juan Antonio Maña. Bueno, pues el curso sobre el origen común de las artes y la arquitectura me gustó mucho. Pues al principio pensé que iba a ser mucho más sobre solo arquitectura. No pensé que fuera a ser como más hacia el lado, como más humano, como más como de la evolución, que pues siento que terminó siendo un poco así y un poco más enfocado como a la expresión y la comunicación, más como a un arte o a la arquitectura como tal, pero me gustó como el camino que tomó el curso, pues que tomó con nosotros y como el camino que le fuimos dando mediante avanzaba como cada discusión. Bueno, pues nada, mi nombre es Andrés Méndez. Un poco, pues el tema de la clase siempre me pareció interesante. Yo vi arquetipos como pues pensum de arquitectura, que es bastante parecido, pues lo vi con Fabio ya, entonces más o menos sabía cómo a qué iba. Y nada, digamos que todo el principio del humano, de la evolución y eso ya lo conocía más o menos por eso, pero siempre es interesante volver a recalcar eso para poder entender un poco de dónde venimos, la evolución y cómo sale todo. Y me parece muy interesante el camino que tomó, obviamente, hacia las artes, que es casi que el final de lo que hemos visto, porque eso sí no lo tocamos en clase, ¿sabes? Y es muy interesante aprender un poco más desde el punto de vista, empezando con lo que ya habíamos visto y enfocarlo así un poco hacia las artes y la humanidad. Y digamos que esa parte me gustó bastante, era un poco las expectativas que sí tenía de la clase, por eso la metí. Y siento que de pronto eso fue lo que más me gustó, como ese cambio diferente entre las artes y lo humano y cómo se relaciona todo desde un principio de evolución humana. Bueno, mi nombre es Manuel Márquez y nada, mi percepción antes de empezar el semestre pues en este CBU, nada, o sea, por ejemplo, en el ámbito académico pensé que iba a ser pues no sé, una materia mucho más pesada y como, por decirlo así, como que lo veía más como hacia el lado, lo vimos hacia el lado de la historia, pero lo veía más como enfocado hacia las lecturas y eso. Lo que me gustó mucho que al final vi de la clase fue que como pues, nos enseñaba Fabián, em, pues nada, o sea, más era hablar los temas, analizarlos, llegar como a ese tipo de conclusiones y eso, y también lo que me gustó mucho de la clase, pues que pues no vi al principio y vi al final, fue que como que todo se trata de cómo el arte se ve relacionado con los principios de la humanidad y cómo se analiza cada detalle, cada pequeña cosa que pasa alrededor de todo lo que analizamos alrededor del semestre. Mi nombre es Sebastián Lemos. Pues no estoy muy seguro de la expectativa que tenía al principio. De pronto como que pensaba que estaba orientada como un poquito más a dar una definición sobre las artes, de las arquitecturas, la arquitectura. Pues, y pues creo que sí, de todas formas sí estuvo relacionado. Pero pues a mí me interesó mucho como pues pues ya lo que ya dijeron sobre ese camino que digamos que dimos desde el origen de la historia del humano y en particular me pareció muy interesante, digamos, em, esa hipótesis de cómo, digamos, las prácticas artísticas es como que hicieron, como que jugaron una parte en la supervivencia del humano y también como que también definieron lo humano. Como lo que vimos de que el dibujo creó como esa separación y como que desde ese momento como que se empezó a crear como ese mundo, digamos, simbólico que tenemos ahorita en el cual vivimos ahora. Y pues me gustó como también, digamos, esa discusión de la tauromaquia, como que es algo que yo no hubiera considerado como una de esas prácticas, pero pues viendo la lectura como que esa discusión, digamos, el video, el documental, eh, eso es, sí, sí, esa parte de la tauromaquia como que no, es ese ritual, pues digamos, no tenía ni idea tampoco eso y pues de esa forma como que también como que refleja un poquito la dificultad de como de discernir entre las prácticas artísticas o también pues lo que tienen en común esas prácticas. De pronto hay muchas así que no, que pues uno no conoce bien o que uno no consideraría que fueran prácticas artísticas. El recorrido fue como
pues de lo que yo recuerdo, es como primero el, el bipeísmo y cómo eso, digamos, cambió nuestra forma de interactuar con, digamos, la naturaleza o pues el mundo. Que pues en ese, pues, o sea, pues ahí también estaba como que se nos reiteraba como esa parte de que no existe algo como naturaleza o mundo, sino que pues hacíamos parte, todo era como movimiento y ritmo. Pero entonces como que el bipeísmo cambió esa interacción y en particular la mano, como que la mano fue importante, digamos, hablando de esa interacción, porque después la mano va a ser como, vamos a empezar a, a crear extensiones de, digamos, de nosotros. Y decirles que es como que ya no es una extensión, sino que generamos un efecto en el mundo y después utilizamos esa piedra para hacer otra extensión, bueno, digamos, sí, para hacer extensión y hacer más cosas. Y después, bueno, no sé si me estoy saltando, pero después vimos lo de cuando se empezó a dibujar dentro de las cuevas, que ahí fue cuando ya dijimos que hay una separación entre el humano y pues lo que no es humano, digamos, ahí como que empezó, porque digamos ya tenemos la capacidad de señalar lo que no es humano cuando empezamos a dibujar. Y ese dibujo de las cavernas como que pues digamos, la caverna de la piedra era como el soporte de ese dibujo, pero entonces ya lo podemos trasladar, digamos, se empezaba a trasladar pues afuera, por ejemplo, mediante el cuerpo o pues digamos, si esas mismas dibujos pues se podían hacer en otros lados, digamos. Después no sé si quieran comentar algo ahí. Pues, O, sí, no, pues ¿cómo? Sí, sí. de lo que hablaste del bipeísmo, pues yo lo que considero de la clase, que pienso que esa habilidad que adquirimos siendo bipeístas, siento que le da cabida a como a la manipulación de diferentes objetos, o sea, como con mucha más facilidad que otros animales. Entonces pienso que eso como que potencia o ayuda como a la creación de cultura, tradiciones, costumbres, lo cual obviamente le da la creación al arte y como lo de lo del arte rupestre y todo eso, o sea, pienso que eso es gracias al bipeísmo. Entonces, pues, ahí para complementar a Sebastián. Sí, yo Sí, también quería decir algo y es un poco cuando el humano empieza a tener como conciencia y darse cuenta de como de lo diferente que es de los demás, que lo que tú dices cuando empiezas a usar el sílex y eso, entonces es como cuando empiezas a entrar como en razón, entonces con todo lo del fuego, lo de las armas nuevas, lo de que los sentimientos, y como que empieza a volverse muy diferente lo que es pues, las otras especies, y siento que es importante de las primeras clases, de cómo pintan, como en las cuevas, digamos, ya con un propósito, como de dejar como ilustrar algo, como dejar como algo ya muy pensado. Y es lo que hablamos, creo que en las primeras clases, de que del razonamiento y de como de las cosas empezaban a ser como con un sentido y no era como algo más animal, como pues, las demás cosas que... sí que no era como dibujar algo así como el mundo externo, representar animales, sino era, pues yo entendí eso, era como más bien fijarse en el mundo y saber lo que usted dice, es como ser conscientes de que somos algo distinto. Y eso pues ya evoluciona después de, pues ya lo que vimos, digamos, en la parte de que como que nos preocupamos de posicionarnos en el mundo y digamos de distinguir entre lo humano y lo no humano, que después es como lo humano, lo divino y los muertos. Y eso fue después lo que vimos con que, digamos, eso se reflejaba en la arquitectura, en cómo los ritos fundacionales, cómo se empezaban a hacer las ciudades. Pero sí, como que ustedes dicen, eso me parece chévere, es como que todo eso es gracias al bipeísmo y que después el dibujo y como que empezamos a crear como ese mundo, ese mundo de conceptos. A mí esa parte, ahora que mencionabas lo de los ritos, se me hizo súper interesante
porque ahí como que ya empezamos a ver, no tanto como la apreciación que se veía como en las cavernas y como que pintaban el movimiento y era como arte, pero era pues lo que vivían, como que lo que experimentaban. Y ya como con las ciudades y los ritos ya empezamos a ver como un salto, creo yo, pues obviamente creo que entre lo que vimos y los ritos, pues hay muchas cosas que pasaron que no alcanzamos a abordar, pero como que es un salto a ya hacer un uso de la razón como más elevado, ya como crear cosas, pues como habiendo tenido como ya un avance en la capacidad del cerebro bastante grande y ya empiezan como a crear métodos, a crear como maneras de ver el mundo y de vivir la vida que pues antes no se tenían, no se tenían en lo que vimos y que era como una vida como muy, bueno, uno dice ancestral, pero no sé si es el término, y luego ya pasa como una vida como un poco más organizada, como que tienen que esperar a que pase X cosa para que se abriera la ciudad o pues que el toro pasara por la vaina esta y como el sacrificio. Entonces ahí siento como que ahí ya se evidencia como ese uso le da la razón, que luego pues ahí creo que pasamos a la tauromaquia, no sé si estoy mal. Y pues a mí se me hizo súper interesante esa parte porque personalmente nunca pues me había interesado, pero nunca me habían dado como ganas de conocer más sobre eso. Y, y ahora sí me dieron muchas ganas de conocer más sobre eso, pues me da mucha impresión, pero siento que es como una parte de la cultura de ciertos países muy importante, además, como lo veíamos en el documental, como que tiene muchas variaciones como alrededor del mundo. Entonces eso es lo más interesante, como la manera en la que como algo que parte de un solo punto, como que se va expandiendo y cambiando. Sí, eso que usted dice a mí también me parece como que es eso de los rituales, pues es como algo como sofisticado y es como un razonamiento, pues es parte de la cosmología y no es como algo que uno dice, como que yo antes también tenía esa percepción antes del curso, que era como que pues, como que creer en eso y eso como que aparentemente no es racional, pero pues todo eso como que de hecho sí es como muy complejo, ¿no? Como muy sofisticado, como intentar entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Que pues ahorita pues supuestamente eso lo da la ciencia, pero pues antes los ritos pues eran muy importantes para eso y yo sí no conocía como de esa importancia. Algo que no, sí no entendí muy bien, pues digamos yo entiendo que es acerca de los ritos, ¿no? Pues digamos hablamos de que es como esencial el sacrificio porque es como hacer presente, em, como que era importante para hacer presente lo muerto, o lo digo, pero también decían decíamos que la danza y el canto como que eran necesarios y yo la verdad no, de pronto alguno de ustedes entendió eso. Yo no entendí muy bien lo de la danza, de pronto porque me lo estoy imaginando muy literal. Yo quería complementar sobre lo que decía Juan Antonio sobre la tauromaquia. Me gustó mucho que al igual que en el documental, como pues en la tauromaquia, el principal protagonista es el toro. Y lo que más me gusta es cómo explican y tratan de, como, sí, cómo explicar su existencia y de por qué es tan importante en este arte, que es la tauromaquia. Y como sí, como el toro es el que crea el, el espectáculo y como es la tauromaquia un homenaje hacia el toro. Me hace algo muy chévere y como ustedes mismos dijeron, como me hizo despertar el interés mucho más por este tema. Pues nada, un poco como concluyendo, ya después de hablar de todos los temas, siento que la clase es muy interesante para entender un poco del dónde venimos y de pronto darle un poco más, no sé si llamarlo filosófico, pero como un poco más alternativo a lo que siempre creemos. Digamos que esta clase, pues como arquetipos, como ya les dije, ya la vi, me pareció muy interesante porque te da como una visión muy diferente a la que ya tenemos. Más o menos como que te da a entender un poco lo de los ritos, de los cultos, del arte, de todas esas cosas que en verdad como que no sabíamos la historia, y nos da a entender un poco como una historia de lo que ya sabíamos. Digamos que cerrando un poco con lo de la tauromaquia, que es muy interesante porque como ustedes decían,
para mí tampoco era muy interesante como saber de eso, me parecía que obviamente era algo cruel para los animales y eso, pero visto desde un punto de vista como cultural, una historia tras de eso, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que tienen una historia más allá de la que nosotros creemos y que puede que para nosotros sea algo muy insignificante, pero para mucha gente en verdad la cultura, las tradiciones son cosas que se basan como su día a día. Entonces siento que ya visto este tema un poco más desde el lado artístico y cultural, es muy interesante cómo te da a entender esa lógica de la importancia de esto, pues más que nada como para las gentes como más tradicionales, que para nosotros. Ya a mí en lo personal siento que me abrió los ojos y pues fue muy interesante como aprender de todo esto.